Buenas tardes, me llamo Antonio Díaz Castro y en este video tutorial hoy sobre PHP vamos a seguir ahondando en, no diré, no me he quedado en blanco, la programación orientada a objetos, y estábamos hablando sobre las clases. Vale. Hoy vamos a ver lo que es la herencia, lo que son clases, superclases y algunas cosillas más. Bien. La herencia, voy a leer un poquito, permite crear nuevas clases partiendo de clases existentes, que tendrán todos los atributos y los métodos de la superclase o la clase padre, y además se le podrán añadir otros atributos y métodos propios. Vamos, hablando en plata, tenemos una clase, pues podemos crear otra clase que herede de la clase anterior todos sus atributos y todos sus métodos. Vamos a pasar al ejemplo. Mirad, aquí hemos creado una clase, la clase usuario, con estos atributos, que lo hemos puesto como público, para no complicarnos la vida: nombre, dirección y DNI. Vamos, creamos el constructor, ¿vale? En el que especificamos los parámetros que va a recibir el constructor. Recordar parámetros que eran los datos que le íbamos a pasar al constructor, y que el constructor era las características básicas que iba a tener la clase al iniciarse, ¿vale? Y vemos que le pasamos tres parámetros: un int, ¿vale?, un integer, un string y otro string. Uno sería parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, podríamos llamarlos como queramos. Como podríamos llamarlo Juanito 1, Juanito 2, Juanito 3, eso da lo mismo. Bien, ¿qué es lo que hacemos después de las siguientes líneas? This, recordar que this utilizábamos los elementos que estaban en la propia clase. Y estamos diciendo que a esta propiedad de DNI le vamos a asignar el parámetro 1, que es un integer, un número. Al nombre le vamos a asignar, a la propiedad nombre le vamos a asignar un string, que es parámetro 2, y a la dirección el parámetro 3. Y luego hemos creado un método en la clase que lo que hace es mostrarnos datos. Por eso es get. Recordar que get mostraba y era para extraer datos, y sec era para pasárselo. Vale. El método get, el hecho, el nombre del empleado es this. Recordar que estamos this en esta clase, y nombre. Una vez que utilizamos this, como podéis ver, ya no tenemos que utilizar el signo dólar, ¿vale? Porque estamos refiriendo al elemento de esta clase. Bien, esto es aquí en Sun ht2 clase PHP, que era una carpeta que se llama herencia superclase subclase, y estamos hablando sobre este archivo PHP, ¿vale? Usuario PHP. Vamos, ¿qué es lo que vamos a crear? Después creamos un segundo archivo que se llama empleado PHP, y en el que vamos a empezar a ver un poquito de miga. Requiere 11, ya lo habíamos visto con anterioridad, y estamos llamando a los elementos de este archivo. Recordar que como están en la misma, al mismo nivel, no hemos puesto, no hace falta poner la ruta relativa, ¿vale? En lo que simplemente escribimos la ruta absoluta donde se encuentra. Ya expliqué en otro video tutorial que la ruta relativa es ruta absoluta, ¿vale? Y que era requiere, y por qué utilizábamos el requiere en vez del include, ¿no? Requiere me parece que era que no continuaba con la ejecución del código si había algún error en el archivo anterior al que estamos llamando, ¿vale? Bien, vamos a crear una clase que sea empleado y que herede de usuario, ¿vale? Vamos a crear una subclase que herede los métodos, atributos de la clase usuario, ¿vale? Lo conseguimos con esta línea que veis aquí, ¿vale? Estamos creando la clase empleado que extiendes, o sea, se extiende de la clase usuario, que es esta ahí. Por eso tenemos que emplear el requiere, para que sepa dónde está la clase usuario, ¿vale? Que está en el archivo usuario PHP. Bien, hemos creado otro para que podáis ver que una vez que creamos una clase que hereda de la anterior clase, a nuestra nueva clase podemos añadirle propiedades y funciones distintas a las que tenía la clase original, a la clase de la que estamos heredando. O sea, podemos añadirle cosas a esa clase e incluso modificar de esa clase, siempre que sea permitido, que sea público. Si es private o protected no podríamos hacerlo, solo podría hacerse, recordad, protected de la misma clase, y private desde ningún punto. Bien, creamos el constructor de esta clase.
de la clase empleado, ¿vale? Recordar que para crear un constructor era función, espacio, esto es fundamental, no se olvide, porque a mí algunas veces se me olvida, me da problemas y no sé de cuál es, y constructor, ¿vale? Y al igual que en la clase usuario, como hereda de esta clase y esta tenía 3 parámetros, esta tenemos que volver a pasarle los 3 parámetros, si no vamos a tener un pequeño error. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Queremos que el constructor de la clase padre, como ven aquí, con la siguiente línea pasamos los parámetros de la clase padre. ¿Cómo conseguimos llamar al constructor de la clase padre y pasarle los parámetros a nuestro constructor en esta subclase del constructor padre? Con esta sentencia que tenemos aquí. Esta línea. Parent, 2 guiones bajos, constructor, DNI, nombre, dirección. ¿Vale? Con esto llamamos al constructor de la clase padre y le pasamos los parámetros de la clase padre. O sea, al constructor que hemos creado para esta clase, que hereda de la clase usuario, un poquillo liosillo, estamos asignándole los parámetros del constructor de la clase padre con esta línea. Recordad, extend para que extienda de la clase padre y luego para el constructor de nuestra clase, de esta clase actual que estamos creando, asignarle o herede los parámetros de la clase padre es mediante parent, 2 guión bajo, ¿vale? Y luego también hemos creado en esta clase dos funciones que no se encuentran en la clase padre. Como hemos explicado anteriormente, no tienen por qué tener las mismas no tienen por qué, sí, heredan la misma función, las funciones, el método de la clase, pero podemos añadirle otras distintas a nuestras clases, a esta subclase, ¿vale? Aquí tenemos una función o un método que se llama sec, en el que está recibiendo un string, ¿vale? Y lo está guardando en este que hay aquí, protect, ¿vale? Con this estamos hablando de que está en la misma clase, en departamento, y está recibiendo este parámetro, que es el de string. Y después aquí lo retornamos por el método get, ¿vale? Bien. Luego creado otro archivo PHP que, como podéis ver, es igual que el otro. Este era empleado y este es cliente. Y en este pues le pasamos otro parámetro distinto y creamos otra función distinta que es setCompra, ¿vale? En el que a la propiedad compra le estamos guardando un string y luego lo mostramos. Es lo mismo, ¿vale? Hemos creado aquí otra clase que se extiende de usuario, por eso el requiere, y que a su vez con un constructor que tiene los mismos parámetros que el constructor padre, ¿vale? El constructor. Siempre el constructor, recordar que es el estado inicial o cómo se encuentra, cómo va a comenzar, cómo van a ser nuestra clase, ¿vale? Los elementos básicos que va a tener nuestra clase. Vale. Hecho todo esto, lo que creamos aquí utilizamos requiere 11 porque resulta que vamos a llamar a cada uno de los 3 archivos PHP, ¿vale? Y este archivo lo hemos llamado instancias clase clase SP PHP, me he equivocado ahí. Bueno, da lo mismo. Instancia clase S. El constructor de la clase padre tenía 3 parámetros. Vamos a crear un objeto o una instancia de la clase padre, ¿vale? Vemos que creamos una instancia, aquí que va a un objeto de empleado, y le pasamos los 3 parámetros que eran los que había aquí en la clase, en la superclase primera, ¿vale? Que era un integer parámetro que era el DNI, el nombre y la dirección. Por lo tanto tenemos que pasarle un integer, un string y un string, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Al método departamento le estamos pasando este parámetro o estos datos, el departamento, que como podéis ver lo que le estamos pasando es este string, la compra, que
la compra que podéis ver aquí, que es esta propiedad. Estamos creando un objeto de la clase empleados, le estamos pasando los 3 parámetros que tenía dicho constructor, y esto que tenemos aquí, el método set, que le pasábamos un string y nos devolvía ese string. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues aquí estamos llamando a ese método, ¿vale? Por eso ponemos empleado 1, que era el objeto, llamamos como es un objeto de la clase empleado, tiene ese, ¿cómo decirlo? Tiene esos métodos, hereda esos métodos de la clase de la clase de la que le hemos creado, y era set departamento, que era mostrar, y le pasamos el parámetro contabilidad, y aquí lo mostramos. Aquí mostramos get datos, mostramos esto, como podéis ver, mostramos esto en el objeto empleados 1. ¿Por qué? Porque aunque se encuentra la clase usuario, la clase empleados también heredaba estos métodos de la clase usuario, ¿vale? Y lo mostramos. Y luego también hemos creado un objeto de la clase cliente, le pasamos en los parámetros del que requería el constructor, y esto que tenemos aquí, estos dos métodos, uno era recibía un string o unos datos y los guardaba en la propiedad compra, y luego lo otro que hacía era devolvernos esos datos, como podéis ver. Y también llamábamos al método getDataUsuario, que es este, ¿vale? De la clase padre, porque recordar que aunque estamos en la clase cliente, el objeto de la clase cliente hereda también los métodos y propiedades de la clase usuario. Un poquillo liosillo, ¿no? Si nosotros nos venimos y lo ejecutamos, pues veremos que nos muestra esto, los 3 parámetros, nos está mostrando aquí, el DNI, el nombre y la dirección, que era esto que estáis viendo aquí, es el get dato usuario, como podéis ver aquí, el nombre, la dirección y el DNI, ¿vale? Y a su vez el parámetro nos muestra que estamos guardando en el objeto empleado 1, sí, aquí, en el objeto empleado 1 que hemos creado, get departamento, nos está mostrando, perdón, aquí empleado 1, con el set departamento, el método set, le enviamos contabilidad y después nos lo muestra. Y luego creamos un nuevo objeto que se llama cliente 1, ¿vale? De la clase cliente, le pasamos los 3 parámetros que tenía el constructor padre y que heredaba el constructor digamos hijo del padre, mediante esta sentencia con los 3 parámetros que le tenemos que pasar, y aparte llamamos al método get, al método setCompra, que le pasamos un string, que es este, le estamos pasando este string, libro, y luego lo mostramos, el getDatos, los return, que sería libro, como podéis ver. La compra realizada es un libro. Bien, pues un poquillo liosillo, ¿no? A lo mejor, pero bueno, recordar que esto no tiene más miga, que clases pues heredan los atributos, las subclases heredan los atributos y los métodos de la clase padre, que la sentencia class extender nos permite extender o recoger desde la clase hijo los atributos y los métodos de la clase padre, que además podemos añadir otro atributo o incluso modificarlos de la clase padre siempre que sean public
y podemos añadir tanto atributos y métodos que queramos siempre, y que cuando creamos un constructor podemos pasar los parámetros del constructor padre mediante la instrucción parent constructor. Básicamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta de este video tutorial.